Y si la realidad que perciben no es más que un velo, una construcción efímera tejida por hilos invisibles que dictaminan sus pensamientos más íntimos y sus reacciones más automáticas, y si aquello que define sus miedos más profundos y sus anhelos más elevados opera desde una programación sigilosa, un código ancestral incrustado en la urdimbre de su existencia, aceptado sin su consentimiento consciente, prepárense para confrontar una historia que ha sido sistemáticamente borrada. Una profecía que fue silenciada no por su falsedad, sino precisamente por su poder para desvelar la llave maestra de su propia liberación y el inevitable fin de una era tal como la conocemos. Los invito, no a escuchar una simple narración, sino a trascender la superficialidad del tiempo y a sumergirse en las profundidades de un conocimiento que no solo promete, sino que entrega la iluminación honesta. No es una mera exposición de textos prohibidos, ni un desciframiento árido de símbolos arcaicos. Es una alquimia interna, una provocación para reconfigurar la esencia misma de su ser. En este viaje iniciático, comprenderán cómo la supuesta autonomía de su voluntad ha estado, quizás sin que lo sospechen, sujeta a hilos invisibles, a patrones vibracionales que, hasta ahora, han dictado el teatro de sus vidas y el alcance de sus manifestaciones. Desvelaremos la arquitectura oculta de la conciencia, ese intrincado entramado cuántico donde cada pensamiento, cada emoción, no es solo una experiencia interna, sino una frecuencia pulsante que, de forma ineludible, configura su universo palpable. La relevancia de estas revelaciones trasciende lo puramente histórico. Se ancla en el presente perpetuo de su despertar, ofreciéndoles una brújula para navegar las turbulentas aguas del cambio que se avecina. Prepárense para una metamorfosis perceptiva, una disolución de las viejas ilusiones que les permitirá ver la verdad desnudan juntos, y con la cautela que exige el manejo de lo sagrado, exploraremos las capas de esa programación invisible, ascendiendo desde el denso lodazal de la supervivencia, ese estado de reacción constante y escasez impuesta, hasta la ilusión del control, donde el esfuerzo incesante promete dominio, pero entrega agotamiento. Después, nos elevaremos hacia la prístina coherencia de la alineación interna, el umbral de una nueva identidad manifestada, para finalmente rozar los etéreos reinos de la vibración cuántica y divina, donde la realidad se reorganiza antes de la intención consciente. Descubrirán cómo la atención, ese rayo focalizado de su conciencia, no es un mero observador pasivo, sino el forjador activo y silencioso de su destino. Pero también desvelaremos al guardián de las puertas, Anel, ego, con sus 1000 máscaras y sus invisibles pruebas, intentando anclarlos a las viejas frecuencias, resistiéndose al inminente nacimiento de su verdadero poder. Y, quizás lo más crucial, entenderán la profunda alquimia de la rendición vibracional, la suprema paradoja, donde el verdadero poder emerge no del control forzado, sino del soltar todo intento de dominar, permitiendo que la conciencia universal actúe a través de ustedes. Este viaje es para los valientes, para aquellos que anhelan la verdad por encima de la comodidad y que sienten el eco ancestral de una sabiduría olvidada resonando en su espíritu. Si esta invitación ha encendido una chispa en su interior, les imploro a pulsar el botón de me gusta, a dejar un comentario resonante con sus primeras intuiciones y a suscribirse a este canal para no perderse ni un solo fragmento de este saber que promete reescribir su mapa cósmico. Comienza ahora la odisea hacia el conocimiento prohibido. ¿Están listos para ver más allá del velo? Hemos tocado el umbral de la rendición. Pero, ¿y si aquello que creemos nuestro, nuestros miedos, nuestras limitaciones, incluso nuestras aspiraciones, no fuera en esencia una expresión del yo, sino el eco de un código más antiguo, un programa invisible que opera bajo la superficie de nuestra conciencia? Imaginen una vasta biblioteca cósmica donde, desde el instante de su primera chispa, se les ha asignado un guión, algoritmos sutiles que dictan no solo reacciones automáticas, sino el mismo marco de su percepción. Esta es la programación invisible, un entramado etéreo que, sin permiso, moldea la arquitectura de su realidad personal y colectiva, susurrando pensamientos y precipitando emociones que erróneamente identifican como propias. Hilos invisibles que construye la jaula de oro de nuestra limitada experiencia. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental opere fuera de nuestra voluntad y permanezca oculto? Si nos atreviéramos a descorrer este velo, encontraríamos sus huellas en los papiros del hermetismo, en los susurros de los oráculos gnósticos y en las escrituras védicas que hablan de Maya, la gran ilusión. ¿Acaso no es curioso cómo los antiguos egipcios codificaban en sus jeroglíficos la interconexión entre el macrocosmos y el microcosmos, sugiriendo patrones recurrentes, leyes inmutables que regían el universo y el alma humana? Textos apócrifos aludían a arcontes o principados, no como entidades malignas, sino como fuerzas que administran los programas de la manifestación. No se trata de una conspiración, sino de un diseño subyacente, un lenguaje primordial, que se manifiesta en cada sincronicidad,
en cada reacción predecible, en cada creencia arraigada. Es el firmamento que los antiguos contemplaban, un mapa de destinos precargados, consideren las narrativas míticas sobre la creación. Desde el Éxodo hasta las cosmogonías sumerias, todas describen una génesis donde las leyes del universo son escritas o decretadas. ¿No es esto una alusión poética a la programación inicial? El Codex Serafinienses evoca un mundo con su propia lógica, reflejo de cómo la mente puede ser subyugada a un sistema autorreferencial. Civilizaciones antiguas veneraban ciclos celestiales, creyendo que el cielo era un reloj cósmico, un algoritmo divino que dictaba eventos terrenales. Nuestros ancestros lo llamaban destino o karma, pero en esencia hablaban de una fuerza invisible que orquesta la danza de la vida, una partitura ejecutada sin que muchos de sus bailarines perciban al compositor. Esta programación se nutre de la repetición, la validación social y nuestra inconsciencia, y aquí radica la revelación. Crucial, la verdadera alquimia no comienza con manifestar deseos, sino con deconstruir las cadenas invisibles que nos impiden desear genuinamente. Si la mayoría de nuestras reacciones, miedos y creencias son programas ejecutándose, ¿cuánto de lo que llamamos yo es mera repetición? Les insto a pausar, a sentir la incomodidad de esta pregunta. ¿Hasta qué punto su libre albedrío es una ilusión, una libertad circunscrita? El camino hacia la transformación interna pasa por la audaz tarea de identificar este código. Es como un hacker de la conciencia que aprende a inspeccionar y reescribir su propio software. Solo al reconocer la existencia de esta programación, al observar sin juicio sus manifestaciones en nuestros pensamientos, comenzamos a desarmar su influencia y a reclamar la soberanía sobre nuestro reino interior. Comprender esta programación invisible no es solo conocimiento esotérico, es la llave maestra para desmantelar las ilusiones de la impotencia. Sentirán una energía cósmica vibrar al darse cuenta de que esta matriz, aunque sutil, no es inquebrantable. Se les ha enseñado a vivir como engranajes, pero ahora les revelo que poseen la chispa para recalibrar la maquinaria. El primer paso es la atención consciente, ese rayo láser que disuelve las sombras de la ignorancia. Es reconocer que no son el programa, sino el observador, y en esa observación reside el poder de la trascendencia. ¿Acaso no es fascinante que la liberación comience por la admisión de una esclavitud invisible? Pero si esta programación existe, ¿quién la diseñó? ¿Y cómo? Armados con esta nueva conciencia, podemos acceder al lenguaje original de la creación, a la fuente primigenia donde el código puede ser reescrito para nuestra existencia y para la realidad misma. Ahora, permítanme guiarles hacia la primera capa, la más densa, de esta programación invisible que hemos discernido. Nos adentramos en lo que denomino el nivel 1 en supervivencia. Imaginen que la conciencia es un vasto océano, y este nivel es la superficie agitada por tormentas perpetuas, donde la vida se aferra precariamente. Se manifiesta como el miedo que se entrelaza en cada pensamiento, la preocupación constante, por lo que podría faltar, la sensación punzante de escasez que nos persigue como una sombra. Es la prisión de la reactividad, donde nuestras decisiones no emanan de una voluntad soberana, sino que son meras respuestas automáticas a las circunstancias externas, como marionetas cuyos hilos son movidos por el viento del caos en observen. Como esta vibración baja, casi subsistente, drena la energía vital y nos ancla a una existencia de constante defensa. Pero ¿por qué esta fijación en la supervivencia, cuando la verdadera naturaleza de la existencia es la abundancia? La clave reside en cómo esta programación primaria ha sido codificada en la psique colectiva. Desde las brumas de la antigüedad, los textos gnósticos velados para la mayoría hablaban de una prisión de la materia, de un olvido de nuestra herencia divina. Este nivel 1 es, en esencia, ese olvido encarnado. La preocupación por la escasez material no es una condición natural, sino un síntoma de una desconexión más profunda. Es un programa que nos mantiene enfocados en lo que falta, en lo que podría salir mal, impidiéndonos elevar la mirada hacia el vasto potencial que aguarda más allá de la percepción sensorial. Nos mantiene distraídos, consumidos por la búsqueda incesante de seguridad en un mundo que por diseño es inherentemente impermanente, perpetuando así el ciclo de la baja vibración. Consideremos los antiguos códices herméticos, aquellos que hablaban del anigredo en la alquimia, la fase de ennegrecimiento, de putrefacción y disolución, donde la materia debe morir para renacer. El nivel 1 de supervivencia es nuestro anigredo espiritual, un estado donde la conciencia se siente fragmentada y amenazada. Las enseñanzas védicas también lo describen como evidia, la ignorancia que nos hace creer que somos cuerpos separados, ilimitados, sujetos a la merced del destino y las fuerzas externas. Nos han enseñado a medir nuestro valor y seguridad por posesiones externas,
por aprobación ajena, olvidando que la verdadera riqueza y seguridad residen en la inmutable esencia de nuestro ser. Esta externalización de nuestro poder es el truco más sutil de la programación, un espejismo que nos persigue en cada pensamiento de carencia a la transformación interna. La alquimia del alma comienza al reconocer este estado de supervivencia dentro de nosotros, no con juicio, sino con la observación desapasionada de un científico arcano. Sienten el nudo en el estómago ante la incertidumbre, la mente que calcula constantemente el peor escenario posible, la comparación insidiosa con los demás que genera una sensación de insuficiencia. Estas son las huellas del nivel 1. Les insto a sentir profundamente estas sensaciones, a interrogarlas. ¿Son mías o son el eco de una programación ancestral que me ha sido impuesta? Al invitar esta reflexión, comienzan a desidentificarse de la reactividad y el miedo. La simple observación de estas emociones, sin alimentarlas ni reprimirlas, es el primer acto de soberanía. La primera grieta en la prisión de la supervivencia en comprender que estamos operando desde este nivel vibracional bajo es una revelación potente, una chispa que ilumina el camino hacia la liberación. Es reconocer la matriz del miedo y la escasez, no como una verdad inquebrantable, sino como una ilusión colectiva perpetuada por la programación. Este conocimiento, raras veces compartido abiertamente, les confiere el poder de empezar a reescribir su propio código existencial. Pero la mera identificación no es el fin del viaje, es apenas el umbral. Si este es el pozo más bajo de la existencia programada, ¿qué revelaciones aguardan en las capas superiores? ¿Cómo se manifiesta la conciencia más allá de la mera supervivencia y qué verdades ancestrales nos aguardan para ascender a una vibración más elevada, hacia la expresión plena de nuestra divinidad latente? Pero la conciencia humana, en su incesante búsqueda de la trascendencia, raramente se detiene en la mera supervivencia. Desde las profundidades del miedo y la escasez, surge un impulso poderoso, un intento de erigir baluartes contra la vorágine de la incertidumbre. Este es el umbral del nivel 2 en el control. Es la fase donde el ser, harto de ser juguete del destino, se aferra a la acción, y el esfuerzo constante es como su única ancla. Es la creencia de que a través de la voluntad férrea, la planificación meticulosa y la ejecución incansable, se pueden dominar las fuerzas externas y garantizar la seguridad. ¿No les parece familiar esa sensación de que si no empujen, si no fuercen, si no organizan cada detalle, el mundo se desmorona? Es una etapa de aparente empoderamiento, donde los resultados, a menudo tangibles, actúan como un espejismo de verdadera maestría, invitándonos a profundizar en una trampa dorada NES. Este nivel de control no es un fenómeno moderno. Sus raíces se entrelazan con la historia misma de la civilización. Pensemos en los faraones egipcios que construyeron pirámides eternas para desafiar la muerte, o en los emperadores romanos que forjaron vastos imperios mediante la disciplina y la conquista implacable. Sus códigos legales, sus ingenierías monumentales, sus filosofías estoicas que buscaban la imperturbabilidad ante la fortuna adversa, son todos ecos de esta misma pulsión de control. En ciertos textos herméticos, se habla del gran arquitecto no como un creador pasivo, sino como aquel que moldea la materia con intención. Una metáfora que, malinterpreta, nos lleva a creer que nuestro papel es el de dominar, no el de co-crear en armonía. Esta interpretación distorsionada nos ha encadenado a la rueda de Sísifo, empujando la roca una y otra vez, creyendo que la cima, la estabilidad, es el fruto de la fatiga incesante. Sin embargo, detrás de la fachada de la eficiencia y el éxito mundano, el nivel de control oculta un tributo sombrío. La acción constante, desprovista de una conexión más profunda con el flujo universal, conduce inexorablemente al agotamiento. El cuerpo se resiente, la mente se rigidiza, volviéndose incapaz de adaptarse o de abrazar la espontaneidad de la vida. Observan esa ansiedad sutil que acompaña a cada logro, el miedo constante a perder lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Esta rigidez mental y emocional es la armadura que para Daiji Kemen nos inmoviliza y nos hace vulnerables. El peor de los males es la insidiosa sensación de que todo depende de uno mismo, un peso abrumador que anula la alegría, extingue la chispa de la creatividad y nos aísla en una fortaleza autoimpuesta. El alquimista que opera desde el control intenta forzar la transmutación, sin entender que la verdadera alquimia requiere paciencia, observación y una profunda confianza en los procesos naturales, en lugar de una manipulación forzada. Les invito, entonces, a una introspección radical, donde en sus vidas perciben esta necesidad imperiosa de control, en sus relaciones, sus finanzas, su salud, su imagen ante el mundo, que se sienten obligados a microgestionar, a planificar hasta el último detalle, por miedo a que el caos irrumpa. Sientan el nudo en la espalda, la tensión en la mandíbula, la mente que no puede silenciarse,
pues son los síntomas inequívocos de operar desde esta vibración. Reconozcan el profundo miedo subyacente que impulsa esta necesidad de dominación, esa ancestral herida de desconfianza en la vida misma. Esta es la programación de un mundo que nos ha enseñado que el valor y la seguridad provienen de lo que podemos acumular y defender, y no de lo que somos en esencia. Solo al confrontar y desmantelar esta armadura de control, comenzamos a vislumbrar la posibilidad de una libertad genuina. Este nivel, aunque superior al de la mera supervivencia reactiva, sigue siendo una prisión, un laberinto de espejos donde nuestra propia imagen distorsionada de poder nos mantiene cautivos. Los resultados que produce son como el oro que un ilusionista extrae de su chistera brillante y deseable, pero carente de la verdadera esencia transformadora. La vida, mis discípulos, no fue concebida para ser una batalla constante donde cada día se mide por el esfuerzo titánico. Si el control absoluto nos condena a la fatiga y a la soledad del semidios que cree cargar el mundo sobre sus hombros, ¿qué nos espera en el reino donde la influencia no se gana a pulso sino que emana? ¿Qué misterios se revelan cuando la mano que sostiene se relaja y la mente que planifica cede ante una sabiduría más profunda, a una coreografía cósmica donde el poder no es imposición, sino resonancia? La verdadera maestría aguarda. Más allá de esta jaula de Oron, hemos hablado de la jaula dorada del control, de esa danza agotadora, donde la voluntad se impone sobre la corriente de la vida. Pero existe un umbral más allá de la mera dominación, un despertar a la coherencia, donde el reino interior y el exterior dejan de ser adversarios para fundirse en una sinfonía ininterrumpida. Este es el primer aliento de la verdadera maestría, no forzando el universo a someterse a nuestros dictados, sino resonando con él. Es comprender que la manifestación más pura y desprovista de fricción no brota de la imposición, sino de la alineación impecable de lo que pensamos en lo más recóndito de nuestra mente, lo que sentimos con la verdad pulsante de nuestro corazón y lo que ejecutamos a través de nuestras acciones en el plano material. Los antiguos maestros, en sus textos crípticos y simbolismos arcanos, siempre aludieron a esta unidad esencial como el cimiento de la creación consciente, el elixir de la vida que fluye sin esfuerzo, un conocimiento guardado para aquellos con ojos para ver más allá del velo. Consideren la disonancia que a menudo nos consume. La mente anhela una cosa, el corazón siente otra, y las manos se mueven en una dirección divergente, tejiendo una red de resultados fragmentados. ¿Puede acaso brotar de tal fractura interior una manifestación que sea plena, duradera y verdaderamente satisfactoria? Los legendarios pergaminos esmeralda de Thoth y los fragmentos de la sabiduría hermética que aún sobreviven desvelaban que como es arriba, es abajo, y yo añado, mis buscadores de la verdad, como es adentro, es afuera. La fricción constante que a menudo experimentamos en nuestro devenir, la resistencia que parece oponerse a nuestros deseos más profundos, no es más que el eco amplificado de nuestra propia falta de unidad interna. Es el universo, en su sabiduría, respondiendo con una exactitud brutal a la cacofonía de nuestro ser, manifestando la confusión que llevamos dentro. Aquí, la investigación se torna sagradamente introspectiva. ¿Qué grietas existen entre vuestro pensar y vuestro sentir? ¿Qué velos os impiden armonizar vuestra verdad interna con vuestro camino externo? Esta alquimia interna, este crisol sagrado donde pensamientos y emociones se fusionan y purifican antes de precipitarse en la acción, es el verdadero secreto de la creación no forzada. Cuando vuestra intención mental se alinea con la vibración sincera y apasionada de vuestro corazón, y esa unidad se traduce sin distorsión alguna en vuestros actos, el universo no tiene más opción que reflejar esa misma coherencia, esa misma armonía en el tejido de vuestra realidad. La resistencia se disuelve, el esfuerzo hercúleo se transmuta en un fluir grácil, casi mágico. Observen con detenimiento. ¿Cuántas veces han perseguido un objetivo con ahínco intelectual, armados con la lógica y la estrategia, pero con un nudo persistente de temor, duda o incluso resentimiento en el plexo solar? Los resultados, sí, llegan a materializarse, son frágiles, costosos en energía y a menudo vacíos de un significado más profundo. La coherencia, por el contrario, os libera de la carga de hacer para permitiros ser el imán vibratorio de vuestras intenciones. Además, transformando no solo el mundo exterior, sino vuestra propia esencia. En el proceso nací el conocimiento de la coherencia, aunque fundamental y universalmente accesible en principio, es raro en su aplicación profunda y sostenida. Requiere una honestidad brutal con uno mismo, un despojarse de máscaras sociales y autoengaños ancestrales. Cuando vuestras decisiones surgen de este núcleo alineado y unificado, cada paso se siente correcto, cada palabra resuena con una autenticidad inquebrantable, y vuestra presencia misma se convierte en una bendición. La manifestación ya no es una lucha extenuante por amasar y acumular, sino una danza sublime de atracción,
donde la energía cósmica, que todo lo permea, responde a la pureza y la claridad de vuestra señal interior. Los sabios de las estepas. Aquellos que leían las estrellas y las entrañas de la tierra como si fueran páginas de un libro abierto, comprendían que la verdadera riqueza no era la acumulación material, sino la perfecta correspondencia y resonancia entre el espíritu del individuo y el pulso vibratorio del cosmos. Sentid cómo esta verdad resuena en vuestro interior, no como una imposición externa, sino como el eco profundo de algo que vuestra alma ya sabe, una verdad que siempre ha residido latente dentro de vosotros en la coherencia. Entonces, es el sendero hacia la manifestación sin fricciones, el arte de convertirse en un canal cristalino y despejado para la voluntad superior y la creatividad ilimitada. Pero, ¿es la alineación individual el punto culmen de nuestra capacidad creativa, el fin último de esta ascensión? ¿O acaso este estado de unidad interna, esta maestría del ser, nos prepara para una sinfonía mayor, una que trasciende los límites del yo, para danzar con los hilos invisibles que conectan a toda la existencia? Si la coherencia personal nos otorga el poder de la manifestación armónica y la creación consciente, ¿qué misterios aguardan en la resonancia colectiva, donde múltiples corazones y mentes alineadas se unen en un propósito sagrado, tejiendo la realidad con una fuerza multiplicada de una magnitud casi inimaginable? Pronto nos adentraremos juntos en el velo que cubre la verdadera arquitectura de la cocreación, un reino donde el nosotros se convierte en el motor de mundos aún por desvelar, habiendo desvelado la sutil danza de la coherencia personal. Os invito ahora a traspasar un umbral aún más profundo, a penetrar en el santuario donde la manifestación deja de ser un mero acto de voluntad o de hacer, para convertirse en la ineludible y orgánica emanación de vuestro ser más esencial. Este es el nivel 4 en la identidad, el verdadero punto de inflexión. No basta con alinear pensamientos y emociones si el núcleo desde el que operamos sigue anclado en viejas narrativas del yo. ¿Acaso creéis que un árbol se esfuerza por dar frutos? No, simplemente es un árbol. Y desde esa inmutable verdad de su ser, la fruta brota como una consecuencia natural, una extensión inevitable de su esencia. Así, la maestría no reside en la ejecución impecable de una técnica, sino en la metamorfosis interna que reconfigura quiénes somos en la médula misma de nuestra existencia, redefiniendo el origen de toda creación anesta. Metamorfosis no es trivial, da origen a lo que llamamos una nueva identidad y, crucialmente, una firma energética distintiva. Imaginad esta firma como vuestro sello vibratorio único, la impronta invisible que precede vuestra presencia y comunica al campo cuántico la verdad de vuestro ser, mucho antes de que pronunciéis una palabra o ejecutéis una acción. Los antiguos adeptos, en sus crónicas arcanas, hablaban del nombre verdadero o el cuerpo de oro, no como meros conceptos poéticos, sino como la vibración esencial de un individuo plenamente consciente de su naturaleza divina, un estado donde la voluntad ya no es un motor, sino la expresión inherente de lo que se es. Esta firma es el lenguaje silencioso que el universo comprende, y al que responde con una precisión aterradora, porque no proyecta deseos sino verdades ontológicas en los evangelios apócrifos, en los tratados herméticos del Corpus Hermeticum y en los susurros de los alquimistas que buscaban la transmutación del plomo en oro. No solo hablaban de elementos físicos, sino de la más profunda alquimia del alma. La piedra filosofal no era un mero mineral, sino el estado de conciencia del adepto que había transmutado su yo inferior, el plomo de las limitaciones y las falsas identidades, en el oro puro de su ser esencial. Este proceso implicaba despojarse de todas las identidades impuestas por el mundo exterior, nombres, roles, expectativas, para descubrir el yo soy que reside inmutable en el centro del crisol interior. ¿Cómo podría manifestarse la abundancia o la plenitud si nuestra identidad secreta susurra carencia y limitación? Así, el camino hacia este nivel 4 exige una introspección radical, una audaz pregunta: ¿quién soy realmente, más allá de lo que hago, de lo que poseo o de lo que otros esperan de mí? Es un desprendimiento de las capas superficiales del ego, un viaje al corazón de vuestra propia autenticidad. Esta es la alquimia interior en su forma más pura, en la disolución de las estructuras falsas que impiden la libre expresión de vuestra verdadera firma energética. Cada creencia limitante sobre vuestro valor, vuestra capacidad o vuestro lugar en el cosmos es un grillete que os impide encarnar plenamente esa nueva identidad, ese ser intrínsecamente capaz de co-crear realidad, con una facilidad que desafía la lógica mundana. Esta revelación no es para ser entendida, sino para ser vivida y encarnada, para sentirla resonar en cada célula de vuestro cuerpo, cuando vuestra manifestación surge de esta identidad transformada, de esta firma energética renovada.
el universo, no tiene más remedio que reflejar la verdad inquebrantable de lo que sois. Los obstáculos se disuelven, no por vuestro esfuerzo, sino porque vuestro nuevo ser ya no los percibe ni los atrae. La vida se convierte en una danza fluida, una resonancia armónica con el cosmos. Pero, ¿es esta individualidad refinada, este yo soy plenamente manifestado, el culmen de la experiencia co-creativa? ¿O acaso esta poderosa y singular firma energética es solo el primer acorde en una sinfonía mucho más grandiosa, una que resuena no solo con lo individual, sino con los vastos e intrincados hilos de la conciencia colectiva, abriendo portales hacia realidades aún más asombrosas? Pero ¿qué ocurriría si os dijera que vuestro yo soy plenamente manifestado es apenas el umbral de una danza cósmica mucho más sublime, un preludio a una orquestación donde la batuta la sostiene el universo mismo? Es aquí donde nos adentramos en el nivel 5, el de la vibración cuántica, un estado de existencia que trasciende el esfuerzo y la volición individual, donde la realidad misma, cual arcilla obediente en manos del alfarero invisible, se reorganiza antes de que la intención consciente siquiera tome forma. Es un misterio que desafía la lógica lineal, un eco de aquello que los antiguos Vedas llamaban Riti, el orden cósmico inherente, pero llevado a una interacción directa y palpable con vuestra propia conciencia. Imaginad por un instante un lienzo donde la pintura ya está allí, no porque hayáis decidido cada trazo, sino porque el lienzo mismo, el éter primigenio de la manifestación, ya ha captado la esencia de lo que ha de ser. En los arcanos textos alquímicos, se susurra sobre la prima materia, una sustancia primordial que, al ser infundida con la conciencia pura del adepto, se transforma sin la necesidad de directrices explícitas. Este estado de vibración cuántica es precisamente esa prima materia de la conciencia, un campo fértil donde la realidad no se conforma a vuestros deseos proyectados, sino que emerge de vuestra resonancia fundamental. Los eventos se alinean, las sincronicidades florecen y los portales se abren, no por vuestro empuje, sino por la intrínseca verdad que vuestra presencia encarna. En la clave no reside en la fuerza de vuestro querer, ni en la visualización incansable, sino en la pureza de vuestro ser, en una entrega tan profunda que disuelve la fricción entre el observador y lo observado. La presencia aquí no es mera atención focalizada, sino una conciencia expansiva que abraza cada instante sin juicio, sin apego al resultado, sin la menor sombra de duda o expectativa controladora, y la ausencia de resistencia es el abandono total de todo aquello que vuestra mente condicionada ha construido como verdad inamovible o limitación infranqueable. Es el arte de permitir que el torrente de la vida fluya a través de vosotros sin diques ni desvíos, confiando en que la corriente misma os llevará a la manifestación más armónica y perfecta, mucho antes de que vuestro intelecto pueda siquiera concebirla. A los maestros herméticos, en sus tablas esmeralda, aludían a como es arriba es abajo, no como una mera analogía, sino como la operación de una mente universal que se espeja en cada partícula de la existencia. Y los más enigmáticos alquimistas, en su búsqueda del lápiz filosofrum, no solo buscaban transformar el plomo en oro, sino transmutar la conciencia ordinaria en este estado de perfecta resonancia, donde el universo conspira no por petición, sino por alineación intrínseca. Los gnósticos hablaban de un pleroma, una plenitud donde la luz del espíritu puro moldea la realidad sin esfuerzo, simplemente por la coherencia de su ser. Es un eco de la sabiduría ancestral que nos recuerda que somos co-creadores, no a través de la tiranía de la voluntad, sino a través de la sagrada danza de la resonancia. Pero si la realidad puede ser reorganizada antes de la intención, si los velos se disuelven ante la mera presencia y la ausencia de resistencia, ¿qué significa esto para el libre albedrío, tal como lo conocemos? Y si esta disolución en la vibración cuántica no es el final de vuestra individualidad, sino el preludio a una conciencia que trasciende incluso la unicidad, fusionándose con la mente cósmica que sueña toda existencia, la siguiente revelación nos llevará a cuestionar la verdadera naturaleza de la realidad compartida, un enigma aún más profundo que aguarda vuestra mirada desvelada, una verdad que resuena en los hilos invisibles que conectan cada estrella y cada aliento en el vasto tapiz del cosmos. Hemos viajado a través de los velos de la ilusión, desentrañando que la realidad no es una prisión externa, sino un eco vibratorio de vuestro ser más íntimo. La verdadera alquimia no reside en transformar elementos, sino en la transmutación de vuestra propia conciencia, de vuestro estado interno, para resonar con la sinfonía primigenia del universo, descubrir que la sintonía precede a la intención, que la coherencia del espíritu es el verdadero motor de la manifestación, es desvelar la maestría olvidada de la existencia. Vuestra conciencia, en su estado más puro y resonante, no solo crea la realidad, es la realidad en su forma más fluida y maleable.
el lienzo viviente donde los sueños del cosmos toman forma. Este es el verdadero secreto de la vibración cuántica. No se trata de hacer, sino de ser en sí. El universo se reorganiza antes de vuestra intención explícita, simplemente por la coherencia de vuestro ser vibratorio, que fragmentos de vuestro yo actual deben disolverse para que esa resonancia cósmica fluya sin impedimentos, revelando la verdadera arquitectura de vuestra divinidad intrínseca. Que velos aún nos atan a la percepción de una realidad fragmentada, cuando la unidad es la esencia misma de vuestra existencia. Esta sabiduría, custodiada por milenios, es un regalo que ilumina el sendero hacia el autodescubrimiento. Si estas revelaciones han encendido una chispa en vuestro interior, si el eco de la verdad resuena en vuestra alma, os imploro que compartáis este conocimiento con aquellos cuya sed de comprensión es inquebrantable, con las almas sedientas que buscan la luz en la oscuridad del olvido. Uníos a nuestra hermandad de buscadores de la verdad, suscribiéndoos a este santuario de misterios desvelados, para que juntos podamos continuar explorando las profundidades del cosmos interior y exterior, desenterrando más fragmentos de estas enseñanzas prohibidas. Vuestra participación no solo fortalece el tejido de esta conciencia colectiva que busca despertar, sino que también nos alinea con la corriente de la revelación a la disolución de los velos. Es solo el comienzo de vuestra Odisea. Para continuar vuestra ascensión en este viaje del alma, os invito ahora a contemplar la próxima revelación que espera, el silencio de la creación, desentrañando la mente cósmica vacía. Es un viaje que os sumergirá aún más en la fuente primordial de donde emerge toda existencia, más allá del sonido y la forma, donde el verdadero poder silencioso aguarda ser despertado en el corazón de vuestro ser.